periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos, como siempre, en Radio Caput, en esto que es el Relatornauta Contraataca, como cada martes y como cada jueves, en la señal del streaming de Radio Caput en YouTube y los demás accesos en las redes sociales. En un día donde acabamos de recibir una información que de alguna manera profundiza la persecución, el lawfare, profundiza el ataque contra el campo nacional y popular que supimos conseguir en la Argentina de la restauración oligárquica neoliberal con fachada narcocapitalista que estamos viviendo. Y es cierto que tras la derrota electoral del pasado octubre se ha redoblado el lawfare y la persecución a la que está sometido un sector de la población que podríamos identificar con el campo nacional y popular, con el peronismo, y que indudablemente quiebra el contrato democrático y quiebra la convivencia social. La Corte Suprema de Justicia, la inefable Corte Suprema de Justicia, la pusilánime Corte
de Clarín, de Manieto, integrada por Rosati, Rosenkrantz y el inefable Lorenzetti, acaba de confirmar la condena a Julio De Vido, al compañero Julio De Vido, en el caso del llamado accidente de Once, estrago doloso, así fue calificado, y que todos sabemos que fue un atentado contra el gobierno popular de aquel entonces, porque los frenos andaban, porque todo funcionaba como tenía que funcionar, si bien es cierto que los trenes que heredó la gestión de Néstor Kirchner eran un desastre y a poquito se fueron mejorando, haciendo visibles. Ya en aquel entonces estaba la gestión de Florencio Randazzo al frente del transporte público. Pero claro está, se lo identificó a Julio De Vido como el enemigo, se lo estigmatizó y se lo persiguió, y hoy se lo condena y posiblemente el jueves sea detenido. Esta es la información que tenemos de último momento. Y esto no hace más que profundizar la persecución de la justicia, del poder judicial, de este poder judicial oligárquico que hoy tiene la Argentina, en el interés de una Corte Suprema que solo representa los intereses del Grupo Clarín y de los poderosos, y de alguna manera se redobla la apuesta luego de la derrota electoral. Y esto es lo que tenemos que confrontar. Por eso yo a veces me pongo mal cuando escucho a compañeros, al mejor estilo Mayra Arena, romantizar sobre la elección del pueblo argentino, justificarla y decir el peronismo no entiende nada. Y la verdad es que el campo nacional y popular viene siendo perseguido desde hace un rato, desde hace un tiempo a esta parte, y el contrato democrático absolutamente roto, destrozado. Por supuesto que ha habido errores propios y sobre ellos cabalga el poder para atacar, para perseguir al peronismo, como ocurrió tantas veces, ¿no? El mismo día que nació el peronismo, nació el antiperonismo, y allí hubo una víctima, siempre lo digo, fue Darwin Passaponti, asesinado por las fuerzas gorilas el mismísimo 17 de octubre del 45. Pero si hay alguien que también ha sido estigmatizado, perseguido por su compromiso con el pueblo argentino, es el ex juez Carlos Rosansky, que ya está en comunicación con nosotros. Siempre muy interesante charlar con él sobre estos temas. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? Bien, Javier, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Bueno, con esta noticia que de alguna manera ratifica lo que queríamos charlar contigo, ¿no? El Laffer, la persecución del Poder Judicial sobre el campo nacional y popular, sobre los dirigentes del campo nacional y popular, sobre una Cristina que todavía está presa, y hoy con la confirmación de que Julio De Vido va a volver a la prisión, porque así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos. Sí, esto no se puede entender si se separa la cuestión del Poder Judicial del resto del país y lo que está pasando en general. El Poder Judicial es parte de la Argentina, es parte de una parte importantísima, porque evidentemente en ese tipo de persecución el Poder Judicial tiene la máxima responsabilidad, o por lo menos el sector corrupto del judicial. Así que es grave, es muy importante lo que está pasando, y bueno, más necesidad que nunca de entenderlo para ponerlo en contexto, Javier. Claro, claro. Ahora, ¿cómo contrarrestar esto? Porque desde hace un tiempo a esta parte, el campo nacional y popular, un sector de la población que se identifica con el peronismo, con el kirchnerismo, viene siendo perseguido. Pero lo peor es que la cosa no se reduce, no se consigue reducir los daños, sino todo lo contrario, se redobla la apuesta con una causa a cuaderno que todos sabemos que es una truchada absoluta y total, pero que la justicia, el Poder Judicial, bien lo decís vos, hay que separar la justicia del Poder Judicial, institucionaliza esa persecución con un juicio que es un papelón. No sé cómo lo analizás vos, Carlos. Sí, bueno, no hay antecedente en la historia judicial argentina, no hay antecedente de una ficción de esa magnitud, ¿correcto? Porque ficciones hubo siempre y perseguidos hubo siempre. Lo que pasa es que en este caso la dimensión de esta ficción que han inventado con los cuadernos es mayúscula, esa es la diferencia. Y por supuesto, una de las destinatarias principales, que es Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto
lo hace más grave. Pero no es solo a ella, es un grupo de gente y a través de ellos manda el mensaje a la población. Yo creo que lo más importante acá, además de la injusticia y la persecución, es el mensaje que se le da a la ciudadanía de que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Claro, porque en definitiva lo que se busca es disciplinar a la sociedad, disciplinar a aquellos futuros dirigentes políticos que puedan de alguna manera transformar la realidad, confrontar con el poder económico, ahora asociado al poder del imperio de los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente es un mensaje de disciplinamiento muy fuerte y lo consiguen, Carlos, vaya si lo consiguen. Sí, no hay duda que ya lo están consiguiendo, no en los futuros dirigentes, sino en los actuales dirigentes, de distintas maneras, ¿no? Pensá, por ejemplo, que Javier Milei tiene 9 pedidos de juicio político, le hicimos, desde febrero de 2024 hasta ahora, y la dirigencia opositora todavía no se ha sentado a pensar que realmente es un hombre que hay que destituir, que hay que hacerle juicio político. Y acá estoy hablando exclusivamente de la dirigencia, Javier. ¿Y cómo contrarrestar esto, Carlos? Porque yo creo que se hizo poco para pelear por la libertad de Cristina, que muchos se preocuparon por lo electoral, cuando en realidad esta fue una elección viciada de nulidad, con la principal líder de la oposición presa y proscripta, con esta persecución que se ha desatado contra el campo nacional y popular, con muy poca participación en las elecciones, más del 40% de la población no votó. Esa fue la primera minoría, ni siquiera Milei fue la primera minoría, Carlos. Claro, lo que pasa es que yo no puedo responsabilizar ni al que no fue a votar, ni al que votó por lo que votó. A mí, insisto, para mí la primera responsabilidad es de la dirigencia, en todo sentido. Te vuelvo al ejemplo. Si Javier Milei, que es un criminal con características muy, muy complejas, que comanda un grupo criminal que está rodeado de criminales, que están saqueando el país, como vos decías, sometido al imperio de una manera incluso sin precedentes, con estas características, estoy hablando de entrega total, y sin embargo un instrumento legal como es el juicio político ni siquiera es analizado por los dirigentes que tienen la responsabilidad de llevarlo adelante. Se perdió una oportunidad en su momento, ¿no? En el gobierno que encabezaba Alberto Fernández, que se había comprometido con la sociedad a transformar la situación del Poder Judicial tras la evidencia del lawfare desatado durante el gobierno de Macri. Sin embargo, esta posibilidad quedó en el camino, se frustró, y ahora la situación es mucho más difícil de revertir, Carlos. Sí, coincido plenamente con vos. Se creó toda la expectativa en las promesas que había hecho Alberto Fernández, a mí me consta incluso personalmente, y luego, bueno, vino la frustración, pero como bien decís vos, se perdió una oportunidad. Vos fijate que modificar esto, yo no digo que sea sencillo, me estoy refiriendo a la corrupción del Poder Judicial, no digo que sea sencillo, pero hay un hecho histórico que mostró que cuando hay decisión política se puede, que es la de Néstor Kirchner en su momento, recordarás. Sí, por supuesto, cuando él tomó la decisión de hacer público de cara a la sociedad lo que estaba ocurriendo con la Corte. Pero entonces, ¿que debemos esperar 2 años más para ver si cambia el gobierno y hacer modificar las cosas? No, de mi parte de ningún modo, no. Yo me niego rotundamente a estar discutiendo el 2027 cuando la persona que tiene cáncer no tiene remedios hoy. No es así, no de ningún modo. A mí me parece que hay un error, un horror político de parte de la dirigencia estar planificando el 2027 y, te repito, desatendiendo las urgencias, que es la gente que se enferma y se muere hoy. Hay necesidades que no podés postergar para 2027. En ese sentido yo estoy muy desilusionado y muy dolorido con los análisis que se hacen, con toda la proyección hacia un país futuro, cuando de continuar este régimen ni siquiera vamos a tener país, Javier.
Claro, claro. Por lo tanto, deberíamos generar una sinergia de fuerzas, de las fuerzas populares, para denunciar el lawfare, para denunciarlo públicamente en la Argentina, sabiendo que el sistema de medios justamente va a ir en contra de esa posibilidad, pero hacerlo movilizándose, utilizando a la propia legislatura como lugar de resonancia de esa denuncia a nivel internacional. Pero claro, coincido con vos, están más preocupados por el 2027 que por la situación de persecución que hoy está sufriendo el campo nacional y popular, ¿no? Totalmente, mira, y eso en gran medida es producto del gobierno anterior, Alberto, que es el de Mauricio Macri, que una de las características que tuvo, además de, por supuesto, saquear el país, que es una banda criminal brutal, la que comanda Mauricio Macri, pero además de saquear el país, lo que hizo fue desactivar los mecanismos de control democrático. Claro. Ahí es donde, ahí comienza la debacle institucional. Mira, te doy un ejemplo muy doloroso. ¿Sabés quién es la secretaria de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados? ¿Quién es? Lilia Lemoyne, que sostiene que la Tierra es plana. Claro, claro, claro. ¿Se entiende? Claro, claro, así estamos, ¿no es cierto? Así estamos. Ahora... Bueno, pero... Sí. No, sí. Ahora, yo lo que veo... No, decime vos. Lo que veo que esta causa Cuadernos va a ser una especie de... ofrenda de sacrificios humanos en la cabeza de Cristina, por sobre todas las cosas, de cara a un supuesto altar donde van a ser ofrendidas o donde van a ser ofrecidas al supuesto dios del mercado todos estos cuerpos, ¿no? ¿Y cómo quedamos frente a ello, Carlos? La verdad que la situación es muy complicada. Mira, quedamos de la misma manera que con la condena anterior a Cristina, que es más o menos lo mismo. Son ficciones, son inventos de denunciar, procesar, juzgar y condenar a alguien por algo que no hizo, que no es nuevo en la historia, se ha vivido históricamente en otros países del mundo, y acá tiene las características, como vos decías, del lawfare, que es la persecución, la guerra judicial sin pistolas, ¿no? La guerra a través de la ley, pero que además no tuvo, ni en el caso de Vialidad, ni tampoco lo está teniendo en la causa Cuadernos, no ha tenido una respuesta que pueda ser eficiente para frenar esta barbarie, ¿se entiende? Se entiende. ¿Cuál podría llegar a ser esa respuesta, según tu interpretación, Carlos? Mira, en primer lugar, yo sostengo que no hay preparación técnica para enfrentar esto, porque en las facultades de Derecho no se enseña a enfrentar este tipo de absurdos, ¿correcto? Eso solo ya atenta contra una respuesta adecuada. Pero el primer paso es sentarse a analizar qué se hace frente a algo inventado. Y si vos, para enfrentar algo nuevo, como es el lawfare, pretendés utilizar los mismos códigos de hace 100 años, las reglas de hace 100 años y las interpretaciones lógicas de hace 100 años, te vas a equivocar. No sé si está claro. Sí, claro. Por lo tanto, deberíamos de alguna manera hacer una especie de seminario que congregue a las mejores cabezas del pensamiento jurídico del campo nacional y popular para preparar un plan. Claro, no hay un plan. Así como no hay un programa de gobierno y tal vez por eso no nos fue bien en las elecciones, tampoco hay un plan para contrarrestar al lawfare. Coincido contigo, Carlos. Sí, incluso te agrego, no es solo jurídico, porque acá estamos hablando de un nivel de manipulación, te decía el caso de Mauricio Macri y su gobierno en su momento, que es una manipulación que supera lo jurídico. Claro. Acá tenés una cuestión que involucra distintas disciplinas, por supuesto incluye al derecho, pero no es excluyente. Estamos hablando la psicología profunda, la sociología, el trabajo social, la antropología, es decir, las ciencias sociales en general. Y el rol de los medios de comunicación, que es otro de los debes que tuvo el gobierno popular de la década ganada, ¿no? Haber profundizado en la ley de medios. Con este sistema de medios pasa lo que está pasando, que la gente vota en contra de sus propios intereses, que el Poder Judicial está desatado en la persecución. No sé si coincidís, ¿no?
No, 100%. Vos fíjate que en el tema medios, sin los medios hegemónicos, no hubiera, tengo muchísimo retorno, no me puedo... Ahí te lo están corrigiendo, Carlos. Por favor, yo te decía que sin los medios hegemónicos, ni Mauricio Macri podría haber saqueado el país, ni lo podría estar haciendo actualmente La Libertad Avanza. Eso es absolutamente fundamental. Volvemos entonces a que el gobierno de Alberto debería haber hecho algo que no hizo, y sobre todo recordar a futuro que cuando termine esta pesadilla, volver a hablar de estas cosas, porque si no, no se van a resolver, ¿entendés? Claro. ¿Terminará esta pesadilla algún día, Carlos? Mira, yo creo que sí, porque en la historia siempre este tipo de pesadillas han terminado aún las peores, ¿no es cierto? Vos pensás que desde Hitler y su suicidio hasta Videla muriendo en la cárcel, todas estas pesadillas fueron terminando. El problema es cuánto tardan en terminar, qué hacen nosotros para que terminen y fundamentalmente qué hace la dirigencia opositora para ponerle un fin a esto en vez de estar, no sé, pensando qué hacemos en el 2027. Muchas gracias, Carlos, como siempre, un placer charlar contigo. Igualmente, un abrazo para vos, Javier. Carlos Rosansky charlando con nosotros, el ex juez, alguien que indudablemente viene denunciando este sistema de persecución del Poder Judicial al campo nacional y popular, a la propia sociedad argentina, a la que condiciona con este tipo de situaciones. En este momento le toca al compañero Julio De Vido ser una vez más víctima de la persecución. Absolutamente toda nuestra solidaridad con Julio. Y en ese sentido yo creo haber sido testimonial hace un tiempo atrás cuando en el mes de junio, casi las vacaciones de invierno, Julio, me entrevistó la gente del Destape en su página web y me preguntaban por el peronismo, las elecciones que se venían, y yo decía que la verdad que a mí me parecía que las elecciones de medio término no solo quedaban muy lejos en aquel entonces, sino que además era improcedente dedicarse de lleno a ellas, porque las mismas estaban viciadas de nulidad, totalmente viciadas de nulidad. Cuando vos tenés a tu principal líder presa, injustamente perseguida, además proscripta, no le permitieron participar, ella quiso ser candidata, ahora que se desgarran todas las vestiduras y dicen, ay, Cristina se tendría que jubilar, ahora resulta que se tendría que jubilar, pero no la dejaron participar, no dejaron que fuera candidata. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido candidata a diputada nacional en la elección de octubre? No tengo duda de que hubiese ganado. Por eso no la dejan participar, por eso la proscriben, por eso la persiguen, por eso estas causas truchas amañadas como la de la causa Cuadernos. Por lo tanto, el peronismo tendría que haber concentrado todas sus fuerzas en la libertad de Cristina, no en pensar cómo participar de la fachada electoral, de una elección que está totalmente viciada de nulidad porque no pudo participar la principal líder opositora, porque votó solamente el 60%, un 40% no fue a votar. Son elecciones sin legitimidad alguna, institucionales, claro, por supuesto, pero no legitimadas desde la propia democracia y lo que representa la democracia como voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo no se expresó, solo una minoría de un 40% que decidió continuar con esto, a la que no hay que romantizar, por supuesto, para nada, porque está claro que con este sistema de medios a gran parte de la sociedad se la convence de pegarse un tiro en los pies, de votar en contra de sus propios intereses, y por eso es tan importante luchar, pelear para que haya una verdadera democracia comunicacional en la Argentina. No vamos a recuperar la democracia ya herida de muerte como está en la Argentina de hoy en día, si no combatimos decididamente este sistema de medios y lo transformamos y lo dinamizamos y lo democratizamos por sobre todas las cosas, ¿no? Pero bueno, está claro que al peronismo le hacen pagar no por lo que pudo o va a hacer, sino por lo que hizo. Y las realizaciones son el mejor testimonio para salir de los momentos difíciles como estos. El remarcar una y otra vez las realizaciones del peronismo,
las realizaciones de la década ganada de Néstor y Cristina, es lo que nos va a permitir confrontar con el discurso actual fascista, ¿no? De hegemonía fascista y de persecución contra el campo nacional y popular. Por eso es bueno recordar que un día como hoy, y se lo hicieron pagar muy caro a Perón y a Eva, se imponía Juan Domingo Perón en su reelección, después de 6 años del gobierno, consagrado en el 45, en el 51 se convoca a elecciones presidenciales, pero además con un detalle muy importante: el voto femenino, la consagración del voto femenino, que fue un pedido de Evita a instancias de la lucha que venían dando las mujeres, representadas por otras grandes políticas como Alicia Moró de Justo, por ella también y otras dirigentes políticas de aquel entonces que dieron la pelea para que las mujeres voten. No votaban en la Argentina, no tenían derechos civiles las mujeres en la Argentina. Tuvo que llegar Perón, tuvo que llegar Evita para consagrar el voto femenino, y un día como hoy era reelegido Juan Domingo Perón, a quien no se le dejó terminar su presidencia elegida por el pueblo, por el golpe del 55, y esa reelección se producía con una gran convocatoria, sobre todo de las mujeres que votaban y votaban mayoritariamente al peronismo. Evita votó desde su lecho de enferma. También todos recordamos aquel momento de la memoria histórica que es tan importante realzar para que los pueblos que tienen memoria tengan presente y tengan futuro. Women must assert their actions. Women must choose. Women, the moral backbone of a home, must occupy their place in the complex social machinery of a people. A new need to organize themselves into more extended and renewed groups demands from us. Oxygen adds to the transformation of the concept of women, who have been sacrificially increasing the number of their duties without demanding the slightest of their rights. Now that we have gotten to know each other better and are united throughout the country in a supportive bloc, the wife of the President of the Republic, who is speaking... Bueno, ahí se nos metió el inglés en la traducción al YouTube. A ver si lo podemos poner en castellano, porque está el testimonio de la propia Evita. Habla Evita justamente ese día, el día en que se consagró el voto femenino, un día como hoy, del año 51, y las mujeres fueron a votar masivamente, por supuesto, y votaron como correspondía a Eva y a Juan. A ver, veamos otra vez ese material tan interesante. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer.
La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Ahí estaba Evita votando ese día 11 de noviembre del 51, en su lecho de enferma, ¿no? Pocos meses después, ya para junio, lamentablemente, se nos iba. Pero las realizaciones, ¿no? Destacar las realizaciones me parece que es la mejor forma de contrarrestar este momento donde el olvido parece ganarle a la memoria. Por eso para nosotros es tan importante mostrar estas cosas, ¿no? Un día como hoy se producía la reelección del general Perón y el voto femenino por primera vez en la Argentina. Pero tantas cosas han pasado un día como hoy. Por ejemplo, los 50 años de la independencia de Angola, con una participación muy activa de la Revolución Cubana allí y de la figura del Che. Y ya lo tenemos del otro lado, vía Zoom, al gran Jorge Elbaum, que está conectado con nosotros con su camiseta argentina. Qué bueno, qué bueno que realicemos la nacionalidad, Jorge, en estos tiempos. Ahora, es significativo para mí este aniversario de los 50 años de la independencia de Angola, aunque muchos lo obvien o no lo destaquen. Jorge, vos que tenés una mirada geopolítica tan interesante. ¿Cómo andás? Gracias por estar en nuestro programa, ¿no? Me había olvidado de poner el micrófono bien, así que no se me iba a escuchar bien. Ahora sí, me parece. Ahora sí. Sí, efectivamente coincido. Un aporte enorme de la Revolución Cubana, simplemente como dato de color. Ahí se ofreció para ir a combatir a Angola, a las fuerzas de la UNITA en su momento, financiadas por Sudáfrica, por la Sudáfrica de apartheid, que impedían de alguna manera también la independencia y la construcción de un modelo socialista en África, junto con, obviamente, antes también el colonialismo portugués que tenía sede ahí. Bueno, en ese lugar se ofreció para ir a combatir Silvio Rodríguez. Es cierto, es cierto. Está en la foto de Silvio como soldado, ¿no? Así es, y no lo dejaron, no lo dejaron combatir, ¿no? pero no, le permitieron, porque no tenía probablemente antecedentes militares o formación militar, pero viajó y fue, ahí se conoció con Pablo Milanés, con Noel Nicola, y fueron un montón de intelectuales, artistas, en el caso de Silvio, a hacer informes de lo que sucedía en Angola por aquel momento. La independencia de Angola, como muchas otras de África, en el marco de un colonialismo que duró bastante más que en América Latina, todavía tiene formas larvadas, si se quiere, neocoloniales, que sobre todo en Burkina Faso está oponiéndole Ibrahim Traoré, en la misma lógica quizá que de los angoleños, que claro, de Patrice Lumumba, claro, haciéndole cara y poniéndole rostro también a una liberación todavía, igual que en América Latina, que falta conquistar totalmente. Ahora, ¿por qué los pueblos revolucionarios, la izquierda, ha perdido ese sentido internacionalista de la historia, de transformar la realidad a través de una mirada que nos involucre a todos, ¿no? Donde la tierra está para ser habitada por todos los seres humanos de este mundo? La derecha sí está teniendo una mirada internacionalista y lo vemos en el involucramiento que ha tenido Donald Trump en las elecciones de Argentina. Y sin embargo la izquierda perdió eso, ¿no? Perdió esa mirada. ¿Qué análisis haces? Yo me permito discrepar, a ver, ¿no?
porque hasta el día de hoy, por ejemplo, viajaron técnicos e ingenieros de Venezuela a Cuba a tratar de ayudar en relación a los aspectos energéticos que ha sufrido la isla luego del vendaval, del tifón que sufrieron la semana pasada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha advertido en diferentes oportunidades que rechaza las amenazas de Estados Unidos y colabora en términos de solidaridad con Cuba. Recuerdo, no hace mucho, todavía existía el gran e inolvidable Hugo Chávez defendiendo a Evo. Es decir, yo creo que, y tenemos también que recordar el no al ALCA, que también fue una manera, si se quiere, de solidaridad de los pueblos o diplomacia de los pueblos. Yo creo, por supuesto que la derecha siempre tuvo, ahora es más visible, quizá porque tiene un liderazgo brutal neofascista por parte de Trump, pero tanto las derechas como las tradiciones emancipatorias tienen lógicas solidarias. Si uno mira desde la comunicación, desde el vínculo, lo que pasa es que los medios hegemónicos, que son muy fuertes, amplifican las solidaridades de las clases altas, corporativas, ¿no? La de Bessent con Milley, etc., e invisibilizan las tradiciones que se dan. Pienso, por ejemplo, en lo que está haciendo China en África, ¿no? Y también lo que pensaba hacer en Argentina respecto al financiamiento de obras de infraestructura importantísimas, a ser pagadas recién cuando estuviesen activas. En el caso de las dos centrales hidroeléctricas, Zepernik y Kirchner, paradas primero, por Macri, después por Vélez en el gobierno de Alberto Fernández y hoy por el sátrapa de Milei, hablan de una lógica de cooperación desinteresada que no pretende imponer ninguna lógica política, y eso lo estamos viendo de la mano sobre todo de China. Y ni hablar, para mí, ¿no?, que me merece un respeto enorme y un agradecimiento de toda mi vida hasta que me muera, lo que fue la Revolución Cubana para el resto de América Latina. Así es. Mucha gente se olvida, y quizá es necesario recordarlo, ¿no?, cuando compañeros o compañeras han sido perseguidos durante la dictadura, o recientemente, cuando se corría la bola de que podían detener a Florencia Kirchner, fue la República Socialista de Cuba la que le dio a Florencia Kirchner un lugar de residencia, ¿no? Lo hizo también con Maradona en un momento muy clave de su vida respecto a la adicción. Es decir, hay que ponerla en valor, hay que mostrarla, porque son ejemplos. Y el ejemplo, como somos sujetos miméticos, ¿no?, que imitamos, hay que imitar lo bueno y enfrentar a lo malo. Esa es la razón. Como si escuchábamos a Evita antes, que tenía una razón, nosotros también tenemos una razón que es muy parecida a la de Evita, ¿no? La razón de nuestra vida es la lucha por los más humildes, a favor de ellos, por modelos de inclusión, de enfrentamiento a toda forma de jerarquización, de expoliación, de discriminación. Y así estamos y estaremos, incluso perdamos o ganemos. No, eso está claro, pero me parece que diste una de las claves de el porqué de esta derrota transitoria, porque como se suele decir, todas las victorias son efímeras y las derrotas también. Ahora, en el tema de los medios, sí que nos faltó profundizar en la batalla, porque vos lo decías bien, el sistema de medios hegemónico logra imponerse, no pudimos contrarrestarlo, también internacionalmente. Por ejemplo, la idea de Telesur fue una idea interesante que no se pudo terminar de desarrollar, si bien todavía existe Telesur y qué aporte que hace, ¿no?, a la comunicación, pero no se pudo salir de las fronteras de Venezuela para que sea una política de toda América Latina. En una América Latina que está en disputa, porque no son todos gobiernos de derecha. El de Milei es de derecha, el de Brasil no lo es, el de Colombia después de tanto tiempo no lo es, el de Venezuela sigue resistiendo,
sí, Ecuador. El de México. El de México, con lo que representa México. Por eso me parece que en el tema medios nos faltó profundizar la pelea, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, coincido totalmente en ese aspecto, creo que tenés razón. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que ser inteligentes, tenemos que lograr hacer una conjunción entre el pensamiento político y cierto entretenimiento que venga con pensamiento político. Creo que hay que buscar formas alternativas, hay que inventar, como decía el maestro de Bolívar, ¿no? Es inventar o perecer, ¿no? Hay que ser creativo y bueno, también hay algo en nuestro proyecto histórico que ya lleva más de 200 años, que tiene que ver con, por supuesto, con la primera independencia, de ir enfrentando a la lógica imperial, sea española, británica o de Estados Unidos, y a sus acólitos o títeres locales, con nuevas formas. Bueno, hay que aprender, hay que aprender de las derrotas, hay que aprender de los errores que hemos cometido, hay que no volver a cometerlos, siempre vamos a cometer algunos, aunque sean, por lo menos que sean nuevos, no sean los mismos, y creo que en eso estamos, ¿no? Y que lo peor que podemos hacer es bajonearnos, deprimirnos, pensar que está todo mal. No está todo mal. Y de hecho, por ejemplo, en el tema mediático hay aportes nuevos a nivel global. Yo pienso en RT, por ejemplo, que es una influencia enorme en determinados sectores, razón por la cual Estados Unidos está desesperado por la penetración que tiene RT en determinados lugares. Y bueno, esos son ejemplos que hay que tomar para amplificar, para imitar, pero las peleas no están saldadas, está en disputa, como bien vos decís, coincido totalmente. Y el cielo no es tan negro como nos quieren hacer creer para que nos bajoneemos. Así que tenemos mucho todavía para adelante, infinito, tenemos mucho para recuperar, mucho para aprender, tenemos que tener propuestas que no hemos tenido en las últimas elecciones. Y bueno, y confío en muchos dirigentes políticos argentinos comprometidos vitalmente, que más allá de algunas peleitas fratricidas, pelotudas, se van a saber poner las pilas para enfrentar al enemigo que es el neofascismo. ¿Y qué pasó, según tu interpretación, en estas elecciones recientes, ¿no? Cuando tal vez la expectativa era otra, porque lo vivimos a diario, el pueblo argentino la está pasando muy mal. Y sin embargo parece que el involucramiento de Trump fue decisivo en el curso de los acontecimientos. Yo creo que es una parte que explica, sobre todo Milei o el caos, o Trump y el caos, ¿no? Esa cosa funcionó probablemente, pero también es verdad que hay algo previo, y es que en el imaginario social mayoritario de nuestro país, la inflación ha sido un elemento clave que ha lastimado mucho a los sectores populares, y que este personaje patético, sobre la base de un gran engaño que ahora voy a explicar, que es fácil explicarlo, le ha hecho creer, digamos, no, ha mostrado que una gran promesa de bajar la inflación, él podía cumplirla y parcialmente la cumplió. Y digo que es con un engaño porque él dice que fue sobre la base de un equilibrio fiscal falso, digamos, que fue con una lucha contra una casta que son los más pobres, terminaron siendo más pobres, y con un equilibrio fiscal que es falso, porque si yo me ingresan 10, gasto 10, pero me endeudo en 10, no hay equilibrio fiscal. Hay equilibrio fiscal hoy con deuda para mañana que quiebra cualquier déficit fiscal intratemporal o extratemporal. Entonces hay una gran mentira que no supimos, no sabemos, no podemos, no hemos logrado, o la sociedad se resiste a entender. Creo que ese tema de la inflación es clave, y creo que hay otro tema, que todavía el programa económico del neoliberalismo, que es el mismo Martínez de Oz, de Menem, de Cavallo, de la Rúa, no llegó a producir efectos de frazada corta como sabemos que produce en términos de recesión. Es decir, este modelo es un modelo financiarista que lo que hace es hacerle ganar guita a los que tienen divisas, acciones o bonos, destruye la producción local y eso aumenta la desocupación. Cuando en Menem en algún momento empezó a verse eso, se terminó el menemismo. Cuando en el 2001 se vio esa realidad, explotó en mil pedazos de la Rúa. Cuando
Macri empezó a jugar sobre todo tratando de parar las corridas, que en aquel momento no tenía estaba Trump, pero no lo ayudó a Macri como lo ayudó en este caso a Milei. Bueno, se fue a la mierda el valor del dólar y eclosionó. Entonces, como todo esto está basado en una gran falacia, que es la falacia de un programa financiarista que destruye la producción argentina, y que la producción argentina, sobre todo la basada en las pymes, es la que da trabajo. Cuando vos quebrás eso y la gente empieza a comprar, lógicamente, en Temu, en Shein, en Amazon o en Mercado Libre y todo importado, bueno, los empresarios empiezan a echar gente, empieza a crecer la desocupación, empieza a correrse la bola de que no va a haber laburo, y cuando eso genera una síntesis de rumor en el ámbito de los sectores populares, ahí empieza el quilombo. Y el quilombo en nuestro país tiene historia callejera, ¿no? Y yo creo que acá, digamos, el moño se lo van a poner las movilizaciones populares, que van a converger seguramente entre las centrales obreras, producto de la pretendida flexibilización laboral, y la desocupación. Con esos dos elementos nos vamos a ver en la calle. ¿Vos crees que el peronismo equivocó el camino cuando de alguna manera se adosó al sistema partidario, al sistema democrático liberal, y no dio la batalla a fondo por la libertad de Cristina? ¿No debería haber antecedido la batalla por la libertad de Cristina antes de participar a las elecciones? Mira, creo que es una pregunta que no podría contestarte. Lo que sí es verdad, y coincido con vos, es que esa bandera no estuvo muy presente, pero que solamente esa bandera tampoco hubiese servido per se. Las banderas que faltaron son las de la propuesta concreta que Zohran Mamdani hizo en Nueva York. Te voy a dar jardines gratis, vas a viajar gratis en el autobús y no me acuerdo cuál era la tercera. Te voy a dar fútbol gratis, podría ser aquí. Claro, no, fútbol no, pero algo más bien concreto, digo, no tuvimos propuestas concretas, claro. No tuvimos propuestas, es decir, la propuesta central de la campaña electoral fue: pongamos un límite a Milei. Y eso es en negativa, vos tenés que tener una negativa para ponerle límite a Milei, qué sé yo, aumento de salario y caída de la inmediata de ganancia para los trabajadores, y un programa de trabajo en empresas de alimentación argentina. Qué sé yo, basta de hambre en nuestro país, empresa nacional de alimentos. Escúchame, producimos alimentos para 400 millones de tipos, no somos capaces de alimentar a 40, acá hay un problema. Bueno, como estos tipos tienen monopolio y quieren ganar guita a costa de una distribución del ingreso inequitativa, hacete una lechera en cada provincia, una fábrica de fideo en cada provincia, una fábrica de arroz en cada provincia, una concentración de nuevos mercados de carne, y se termina el problema. Pero bueno, nadie quiere poner el cascabel al gato porque es enfrentar. Y el problema, vuelvo al tema de la campaña de Estados Unidos, el antagonismo. Si no hay antagonismo, Perón dijo, no hay disputa, claro. O esperó. Claro. Digamos, si no hay antagonismo, no hay disputa. Bueno, no hay antagonismo, nadie te va a seguir. Vos lo señalabas el otro día en una de tus columnas tan interesantes que recibo a través del WhatsApp, que lo que acá fue exitoso por parte de Trump, en Estados Unidos fue un fiasco, porque finalmente la elección la perdió, y hoy Trump es abucheado allí a donde va en Estados Unidos, ¿no? Sí, con componentes diferentes. Ahí el cierre del gobierno, digamos, la no aprobación del presupuesto hace que no pueda gastar un mango, a diferencia de Argentina, que sí puede volver al presupuesto anterior. Tiene algunas características, y sobre todo el tema con la brutalidad fascista contra los migrantes, esto que en Estados Unidos llaman taco, que dice voy a invadir Groenlandia y se le cagan de risa en Dinamarca. Dice voy a invadir México, y Claudia Sheinbaum acá dice no va a haber ninguna invasión, etcétera. Y si llegan a invadir, le está pasando con Venezuela, le está pasando también, ¿eh? Claro, sí, eso es más peligroso, porque ahora van con qué sé yo. La verdad es que yo vengo analizando eso, lo que más me preocupa, porque eso sería
incendiar no Venezuela y Colombia, sino toda América Latina. Esta es una zona de paz, no tenemos guerras, ha habido escaramuzas, digamos, en los últimos 100 años. Sería terrible una invasión a Venezuela, y además Venezuela no es Panamá, no es Granada, Venezuela podría ser Vietnam, porque o Afganistán o Irak, que se quedan años, matan 100.000, 2.000, tipos y no se llevan nada. Con lo cual, creo que lo están estudiando y probablemente se decidan no tanto una invasión, que necesitan además 150.000 marines y tienen 10.000 ahí, nada más, o 15.000, sino algún bombardeo para asesinar, como lo han hecho en tantas oportunidades, ¿no? Pero bueno, eso es un tema clave de la geopolítica internacional, y creo que Trump es un tipo muy peligroso, sobre todo, por supuesto, con los países que no tienen bombas nucleares, porque con Corea del Norte no se hace piola, Claro. digamos, ¿no? No, y además un Trump peligroso porque no está en un buen momento, entonces todavía Claro. Es más peligroso aún, ¿no? Exactamente, es como lo que se llama el síndrome del que se está ahogando, ¿no? Claro. Hay que tener buenas herramientas para salvar a alguien que se está ahogando, porque empieza a patalear y empieza a tirar manotazo y puede ahogar al que lo salva. Bueno, cuando alguien se está desesperado como Trump, puede generar el ahogamiento colectivo. Bueno, esperemos que eso no suceda, sería una gran tragedia, y yo creo que realmente Venezuela tiene herramientas para defenderse. Estamos hablando de un ejército de 150.000 militares, estamos hablando de millones de milicianos, estamos hablando de una Guardia Nacional. Sí, de armamento y tecnología provista por Rusia, por China. Sí, no puede competir obviamente con Estados Unidos, pero en una lógica de guerra de guerrillas se le complicaría muchísimo a Estados Unidos. La última, Jorge, y apelando a tu conocimiento, ¿qué hay de nuevo en la tregua de Oriente Medio, si es que hay algo nuevo? En principio, no estoy muy seguro de llamarle tregua, más allá de que ese es el nombre que le dio Trump, ¿no? Primero plan de paz, después tregua. La realidad es que desde ese momento que se firmó en Sharm el Sheikh, en Egipto, ya ha habido reiterados conatos de masacres y de asesinatos por parte de Israel. Yo no veo, la verdad, sí saludo y celebro que hayan dejado de aparecer todos los días esos bombardeos que mataban a cientos de niñas, ¿no? Pero soy bastante escéptico en la posibilidad que un guerrerista como Trump, amigo de Netanyahu, vaya a cumplir los puntos que se firmaron ahí, que incluyen la construcción de un país independiente de Palestina, que es la única solución real al problema. Ahí hay dos posibilidades, o dos estados para dos pueblos, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, la 181 de 1947, la partición, o, más difícil creo yo en este momento, un país unificado, con libertad religiosa, etcétera. En este momento no lo veo posible eso, así que reivindico el posicionamiento de la OLP, de la Autoridad Nacional Palestina, de construir con autonomía su Estado, que se vayan los colonos de Cisjordania y que haya un modelo de reparación internacional para los sufrientes compatriotas y mis hermanos también palestinos. Un abrazo grande, Jorge, un placer como siempre y un gran aporte, para nuestro programa. Un fuerte abrazo para ustedes. Chau, chau. Un abrazo grande. Jorge Elbaum charlando con nosotros a través de el Zoom, siempre tan pero tan interesante en su análisis geopolítico a nivel internacional y a nivel local. Y bueno, hablábamos de los 50 años de aquel histórico acontecimiento de la revolución y de la liberación de la República Popular de Angola. Recordemos que Angola, a través de Patrice Lumumba, logra su independencia de la colonia francesa y portuguesa, y posteriormente es invadida por Sudáfrica, en los tiempos en que Sudáfrica estaba dominada por los Boer holandeses que aplicaban el apartheid. Allí Lumumba le pide a Fidel Castro y a la Revolución Cubana una mano para la guerra civil que se había establecido con el apoyo y la invasión propiamente dicha de la República de Sudáfrica, y entonces Cuba manda 36.000 soldados a dar una mano
y a liberar definitivamente a Angola. Hoy se cumplen 50 años de la liberación definitiva de la República Popular de Angola. La selección argentina, con Messi a la cabeza, va a celebrar estos 50 años, este aniversario de la independencia, el próximo viernes con un partido amistoso en el estadio 11 de noviembre, allí en la capital angoleña. Por eso nos despedimos con estas imágenes de archivo de aquel acontecimiento único e histórico que reivindicamos una vez más en el rol del Che Guevara, que fue a combatir a Angola junto a esos 30.000 milicianos revolucionarios, en el rol de Fidel Castro, involucrándose como líder mundial en esa situación tan difícil para los angoleños, en el rol de Patrice Lumumba, uno de los grandes héroes de la independencia de Angola y uno de los grandes revolucionarios de la historia de África. Nos vamos con este testimonio acerca de los 50 años de la liberación de la República Popular de Angola. La invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. En 1975, cuando Angola logró su independencia de Portugal, la CIA, junto al gobierno del apartheid de Sudáfrica, trató de derribar al nuevo gobierno angolano. A pedido del presidente de Angola, Fidel envió 36.000 soldados para impedir que las fuerzas sudafricanas tomaran Luanda, la capital. Para muchos cubanos, cuyos ancestros fueron esclavos africanos, la lucha en Angola fue una forma de reparar una deuda con la historia. Ustedes son los del regimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? No, llevo poco tiempo. Poco tiempo. ¿Tú de dónde eres? Santiago. ¿Pero tú? Santiago, Cuba. Veo muchos santiagueros aquí, este regimiento me lleno de santiagueros. ¿Y tú de dónde? Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. En 14 años de guerra, más de 300.000 cubanos, médicos, maestros e ingenieros, así como soldados, jugaron un importante rol en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. En 1988, Cuba envió más tropas para la batalla decisiva de Cuito-Cuanavales. Fidel dirigió las operaciones desde La Habana. La derrota que sufrió el ejército sudafricano incrustó un gran clavo en el féretro del apartheid y adelantó la lucha del pueblo de Sudáfrica. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La lupa mágica de la